Buenos días, amigos. Soy Ernesto Poblet, quien les habla desde esta emisora, la Radio Concepto, que usted la tiene sintonizada en el 95.5 del dial, si es en la capital federal, y en la zona norte sería en todo caso el 102.7. Hoy es el sábado 2 de julio de 2016, donde damos comienzo a nuestro programa llamado La Aventura del Desarrollo. Acá estamos con Elena Valero Narváez. Elena, qué suerte por acá. ¿Qué te pasa que faltaste a San Antonio de Areco hoy? Por la lluvia, así que preferí venir a visitarlos a ustedes. Siempre estás los sábados con nosotros, qué bueno. Y acá, y como fierro, el gran Hugo Kremer, quien ya mismo se dispondrá a avisarles, amigos, además de... No, la temperatura la voy a hacer yo, vamos a dejar de ser fiaca. Son 12 grados 4, pues así. Ajá, y qué casualidad, siendo las 12 horas 04 en este mismo momento. Pero esto está como para jugar quinielas, muchachos, estos acertijos. Acá estoy por comenzar mi programa con iba a decir el sector geográfico donde estamos. Estamos hablando desde el microcentro de esta ciudad de Buenos Aires nosotros. Está nuestra emisora en la calle Suipacha, entre, voy a decir dos calles, pero para dos generaciones. Para los que son viejos, la calle Cangallo, y la otra sería, si no me equivoco, Hugo, sería Sarmiento, ¿no? Entre las mismas. Así es, sí, Sarmiento. Ajá. Y para los jóvenes, la calle Perón y Sarmiento. Esto es una digresión, tan solo. ¿Por qué una digresión? Porque les iba a contar quién era Cangallo. No. Aparte de que decía que el ex gobernador Aloe lo ponía como un presidente junto con Sarmiento y Mitre por la calle Cangallo, que era una humorada de la época. Debo decir que Cangallo era una de las grandes republiquetas gloriosas del Alto Perú, que pararon a los españoles, que no era un ejército de Morondanga, un ejército de primera, que acababan de hacerlo resbalar a Napoleón en Europa, ese ejército de españoles. Fíjense ustedes, Cangallo, qué interesante que era, ¿no? Y también, también de eso también va mi piropo a la señora Juana Azurduy, tan baqueteada que estuvo por el kirchnerismo, que quiso usarla para... iba a decir la palabra medio soez para nosotros los mayores, ¿no? Yo vi en la cara de Hugo Kremer, me di cuenta que estaba por decir algo así. Bueno, dejémoslo ahí, amigos, que acá estamos nosotros con ustedes. Ya dije quién nos acompaña, sí. Sí, hoy nos vamos a encontrar y vamos a entregar la palabra de nada menos que el ex vicecanciller argentino, doctor Andrés Cisneros, quien nos va más o menos a acompañar desde las 12:15, es decir, en minutos más, así que no se lo pueden perder. Quien fuera el vicecanciller del inolvidable Guido Di Tella, en aquellos tiempos que teníamos un servicio exterior y un ministro y secretario brillante como era él. Pero después vino Timerman y todo se opacó, porque cuando vino Timerman conocimos nosotros la peor jefa de Estado que uno puede imaginar, y el recontra peor de los cancilleres, el más impresentable, insoportable, que nos metió en un lío bárbaro, nos hizo aliados del Irán de los ayatolas, el Irán genocida, que tanto le gusta a alguna gente usar esa terminología. Pero lo peor era que estos ayatolas con Khomeini a la cabeza eran genocidas de niños. Un día les voy a contar esto, porque no quiero extenderme más allá, porque ya mismo quiero que el amigo Hugo Kremer le pase los datos de cómo comunicarse con nosotros: teléfono, mail, blogspot, todo lo posible. Sí, con mucho gusto, Ernesto. Buenos días, estimados oyentes. Bueno, Ernesto ya les ha dicho la hora y la temperatura, 12:07 tenemos ahora, 12 grados y 6 décimas. Y a los que nos quieran llamar, después también cuando estemos entrevistando al ex vicecanciller Cisneros, al doctor Cisneros, nos pueden llamar al 4136-1000, 4136-1000. Si llaman del interior, antepongan el código de área, que es 011. Nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, que es La Aventura del Desarrollo, donde también pueden dejar sus opiniones y escuchar los programas anteriores. Lo mismo vale para nuestro blog,
que es La Aventura del Desarrollo, todo junto, sin espacios intermedios, .blogspot.com.ar. Allí también pueden dejar sus opiniones y sugerencias y escuchar los programas anteriores. El que nos quiera escuchar fuera del área metropolitana lo hace por internet, buscando www.conceptofm.com.ar. Allí puede escuchar nuestro programa en vivo. Bueno, ya estamos acá, otra vez junto a estos amigos, siendo las 12:08, pero hoy vamos a tratar de... no, me estaba equivocando de foja donde tengo que leer, pero qué cosa extraña que nos ocurre. Elena, del apuro, vos me vas a hacer el favorcito, si es posible, ¿no?, de procurarnos la comunicación con el doctor Cisneros, que no lo vamos a tener en el piso. Me vengo a acordar ahora porque no vino recién ahora, pero él vive en San Isidro, así que no era un día para que se viniera tanto para acá. Te digo eso porque quería también recordarles, como un rasgo de humor simple, que un personaje nuestro muy conocido, que es el filósofo Rolo Villar, que ustedes a las 9, a las primeras horas de la mañana de los días hábiles lo escuchan muchas veces, ha dicho una cosa que tiene algo de filosofía en medio de su humorada de este muchacho. Él dice que Cristina Santos decía, vamos por todo, y que ahora dice, zafemos algo o un poco, muchachos. Y también hay otro más que dijo, que Cristina decía, los amigos vienen y van, y hoy Cristina dice, los enemigos se acumulan. Bueno, ya está eso bien acá. ¿Cómo hago para...? No quiero interrumpir, se me fue el operador del otro. El operador se llama Mauricio Cardoso y está con nosotros en todo momento y en este también, desde luego que está ahí Mauricio Cardoso. Le vamos a pedir que me haga una pausita para que nos permita la comunicación con Cisneros ahora en minutos. Pero ahora mismo puede ser, la pausita. Volvemos al aire, amigos. En este momento el amigo Kremer va a hablarles algo a ustedes respecto de lo que él mismo les va a decir. Sí, hasta que establezcamos la comunicación con el doctor Cisneros, hablemos de la reforma política, que fue un tema que estuvimos tocando la semana pasada, muy sobre el final, y que por supuesto en los 2 últimos minutos no se pudo explicar lo que había que explicar al respecto. La reforma política que se presentó ahora en el Congreso y que está a estudio de las comisiones de la Cámara de Diputados, va a cambiar radicalmente el sistema de votación que hemos conocido hasta ahora, o por lo menos hasta ahora a nivel nacional. Los votantes de la ciudad de Buenos Aires el año pasado ya pudieron usar la boleta única electrónica, y la boleta única electrónica trae consigo muchas controversias porque todo el mundo piensa que uno se acerca a la computadora y que tiene que inscribir el nombre de la persona que va a votar en la misma computadora y después no tiene sobre ello ningún control. Hay mucha gente que también le tiene miedo a la computadora, es decir, gente que no sabe manejarse con la misma, piensa que va a cometer algún error en el momento de tener que votar. Esto no es así. Uno se acerca a la computadora, ve en la pantalla los posibles candidatos, toca con el dedo al candidato al que quiere votar. Entonces se imprime la lista donde figura este candidato y ¿qué sucede después? La lista queda impresa, el votante la dobla para por supuesto que no se vea de quién se trata y después la pone en la urna. Es decir, también se ahorran el sobre, es decir, se ahorran muchos costos, por lo menos en costo de impresión. Antiguamente los partidos políticos imprimían 3 veces más boletas de las que necesitaban, es decir, si había 20.000 votantes imprimían boletas para 20 millones de votantes imprimían boletas para 60 millones de votantes y quedaba un montón de papel que no se usaba y bueno, ustedes imagínense la contaminación ambiental ya con toda la tinta que se usa, máxime siendo boletas en color, que todavía son mucho más contaminantes que las boletas antiguas que solamente eran en blanco y negro. Entonces,
esto va a ser mucho más fácil para todo el mundo y aparte van a desaparecer todas las picardías a las que hemos estado acostumbrados los últimos años y las últimas décadas, por así decirlo. Yo mismo, que fui fiscal durante 18 años, puedo contar un montón de historias al respecto. No va a haber más robo de boletas, no va a haber más adulteración de boletas, no va a haber más sobres ni voto en cadena, y todo eso queda eliminado con este nuevo sistema. Por eso, no le tengan miedo a la boleta única electrónica. Ustedes se acercarán a la pantalla, elegirán a su candidato, imprimirán la boleta donde éste figure, la doblarán, la pondrán en la urna. Al mismo tiempo, en la boleta también se imprime un código de barras, lo que hace mucho más fácil el conteo una vez terminado el comicio. Entonces los resultados van a estar disponibles con mucha más anticipación. Ahora tenemos que esperar hasta la medianoche para reconocer una tendencia. Con la boleta única electrónica, si el comicio se cierra a las 18 horas, a las 19:30 ya sabremos quién ganó la elección. Y en todo caso, si alguno de los fiscales, que seguirán estando presentes, objeta el resultado, siempre estarán las boletas impresas que también podrán contarse. Así que habrá un conteo doble y eso hará mucho más transparente el acto comicial. En la reforma política se agrega un tema más, y es que los candidatos a presidente, ustedes sabrán que primero tenemos las primarias, en donde entre los diferentes candidatos que presenta un partido podamos elegir al más conveniente. Ahora teníamos la fórmula completa: candidato a presidente y vice. En la próxima elección al candidato a presidente, que será en el año 2019, solamente se presentarán los candidatos a vicepresidente, y el candidato más votado después, en la elección general, podrá elegir a su vice. Entonces, con ello habrá una posibilidad de que los candidatos que queden afuera, por haber sido los menos votados, queden en la boleta. Los candidatos menos votados puedan integrar la fórmula junto con el candidato vencedor. Muy bueno, amigo Kremer. Nuestros oyentes están. Tendremos que pasar un poquitito a la parte alentadora de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay buenos síntomas. Hace pocos días en La Nación, todavía no puedo encontrar el recorte para lucirme un poco mejor de esto, anunció en primera etapa, en primera plana, ciertos síntomas de verdadero progreso en cuanto al acercamiento a mayores nombramientos en la industria privada, sobre todo en Córdoba. Todo nace desde el agro, que desde ahí va a salir el empujón que la Argentina tiene que hacer, como antes tuvimos el resbalón de aquel acontecimiento de Kirchner y la 125, que destruyó a nuestra mayor fuente de riqueza con una alevosía es traidor, con un ensañamiento es otra cosa tan horrible como el traición. Lo hizo Kirchner en su momento. Y ahora estamos volviendo por la senda buena. Ya el asunto del retiro de esas enloquecidas y delictuosas retenciones que hizo el señor Kirchner y la señora también, desde luego que también la señora expresidenta de la Nación, que nos llevaron a la ruina total. Ahora se está volviendo la maquinaria agrícola, volviendo las industrias, volviendo justo las fuentes de trabajo, se retoman gente, hay más gente empleada, hay más empleo formal privado, está creciendo. Lo de Córdoba es magnífico. Yo tenía las cifras, pero todavía no se han podido acostumbrar a mi descuido y a estas cosas que tengo la culpa yo solo de no haberlas traído. ¿Verdad, Elena? Que es así. Es así, pero vos estabas diciendo que hay signos evidentemente positivos, pero también las tiene mal Macri, porque fíjate que habló del segundo semestre. Vos decís, soy el abogado del diablo, ¿no? Ajá. Por un lado, es cierto que está mirando hacia el mundo, lo del Pacífico, llegar a Chile y decir,
bueno, ahora vamos a dejar un poco el Mercosur, que el Mercosur no ha funcionado nunca, con esas trabas que le han dado al comercio proteccionistas, eso no iba a funcionar. Entonces yo creo que está dando un paso enorme, y más me hace acordar que a vos, tan enamorada de Frondizi, vos acordate que lo primero que hizo Frondizi cuando subió al gobierno fue ir a buscar capitales afuera, es lo que está haciendo un poco ahora por Europa Macri. Este viaje de Macri promete por todos lados, ya nosotros estuvimos viendo alguna cosita del día de hoy. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que Alemania va a tener contactos directamente para atraer inversiones acá al país, él personalmente, en las grandes fábricas alemanas. Lo que dijo el embajador de Japón días atrás: Japón promete inversiones por $9.000 millones. Eso es lo que vale las inversiones. Pero mientras teníamos acá no solamente ladrones, coimeros, corruptos, teníamos también tarados que no sabían lo que hacían y llevaban el país al desastre. Las retenciones que puso el señor Kirchner son imperdonables al campo, imperdonables. Fue lo mismo que hizo en la historia, ¿quién? Nada menos que el dictador Stalin de la Unión Soviética, cuando comenzó en su zarpazo para quedarse con Ucrania a atormentar a los campesinos, se llamaban ellos así. Bueno, digamos, nuestros estancieros de acá de la Argentina ya les llamaban así. ¿Y qué les hizo el bestia de Pepe Stalin a esta gente? Les quitó la renta, se las quitó. Es lo mismo que hizo el loco Kirchner, que con las retenciones, que le cepillaba la renta al noble hombre de campo que se levanta a las 4 de la mañana siempre y que decía que eran avaros. Él decía que eran avaros. Él, cuando nosotros veíamos que se ha tragado él y la mujer, el país entero con la guita que se les está descubriendo, o porque revolean valijas, o por otras razones muy especiales que se descubren los grandes, pero la gran corrupción de los dos Kirchner, que no se explica cómo duraron tanto tiempo en un gobierno, o es porque nosotros somos giles o porque ellos son demasiado truanes, demasiado... La palabra que voy a emplear ahora es muy soez, ustedes imagínenla, y nada más. De manera que ahora sí, leer que Japón promete inversiones por 9.000 millones, Japón, yo los conozco, ellos no son de prometer. Ellos cuando prometen algo es porque lo están haciendo directamente. De Alemania, ahí nos dice... En este mismo momento veo que del propio Macri, que piensa entrevistar a los capos de la industria automotriz de Alemania, y citó a la fábrica Volkswagen y a la fábrica Mercedes-Benz. Eso significa un acercamiento donde ya está todo conversado y programado. No es una simple, mera promesa. Todo esto va a volver. Nosotros tuvimos fábricas de automotores con una gran industria que justamente proviene de la época de Frondizi, el gran establecimiento de industrias. Y actualmente, en la era del conocimiento, nos hemos acostumbrado a que la industria no es la dadora número uno del trabajo. Ahora pasaron a ser los servicios. Estamos viviendo otra época. De manera que si traemos industrias, sí que vamos a traer una fuente de empleo más antigua y más provechosa de todo punto de vista, porque la industria sigue siendo maravillosa en cuanto a la dación de trabajo y a la jerarquía del trabajo también. Y esto significa que vamos a ser un país desarrollado más allá de la simple materia prima del campo, que no es simple ni es despreciable, es extraordinario también. Así que el campo te da una reactivación rápida, pero también los economistas están diciendo que yo creo que el error de Macri fue decir, estamos empezando el segundo semestre, no te olvides. Sí, y el segundo semestre hay problemas en la demora de la reactivación, en la caída de la inflación, atraso del dólar, el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal para mí es fundamental, y abrir el comercio, hacer las reformas fundamentales para que esas inversiones que fue a buscar Macri puedan venir en un marco de libertad. Yo creo que hay que hacerlas rápidamente, y creo que Macri, eso se estaba diciendo ayer, que lo estaba escuchando, que va a cambiar. Lo que tiene bueno de Macri es que cuando comete errores da marcha atrás y empieza de nuevo. O sea, está buscando capitales y hay cosas que todavía hay que hacer,
que hay que seguir más adelante con la liberalización de la economía, y creo que Macri lo va a hacer porque se da cuenta de que el segundo semestre comenzó no tan bien como él creía, ¿no? Así es, sí. Justamente estuvimos conversando hace unos minutos con Elena y con Hugo también este tema, que Macri demostró ser una persona tal vez que se pasa para cumplir con extrema prolijidad lo que es correcto y es serio. Cuando a él le dijeron que haberlo nombrado por decreto al doctor que acaba de jurar en la Corte Suprema, que Rosati y al doctor Rosenkrantz, traía dos personajes más que relevantes, espectaculares por sus antecedentes, los dos. El que ya juró, que es el doctor Rosati, y el otro no me explico por qué pidió una prórroga de unos meses, evidentemente que va a cambiar de vida, tiene su razón de pedir alguna prórroga como esa, pero ya está todo totalmente tratado y el acuerdo del Senado ya está, así que lo tenemos otra vez también al doctor Rosenkrantz. Pero Rosati tiene unos antecedentes tan estupendos y maravillosos que es digno de repetirlo muchas veces, aunque se hayan cansado de escucharlo ustedes muchas. Él entró como juez de la Corte nueva que quería hacer con gran alaraca Néstor Kirchner, cuando echó de una manera extremadamente grosera y violenta a la mayoría de los otros jueces que estaban de antes, que no eran para tanto, no eran delincuentes los jueces de la Corte, que rajó de una manera tan artera para poner jueces que él evidentemente quería influir. Se ve que puso como pantalla 2 o 3 muy buenos jueces. A la prueba está que alguno de ellos todavía queda. El propio Maqueda lo puso Kirchner también, y el Lorenzetti vino después, más tarde. Pero todos los jueces que él nombró, bueno, ya hablemos de lo que ocurrió con Fay, que también fue un excelente juez, y otros más. Pero especialmente Rosati no tardó pocos días de su juramento, que se encontró con un detalle que le querían hacer a él firmar una doctrina de la Corte por la cual se iba a permitir el sobreprecio en las obras públicas. Van adivinando, ¿verdad? Y él dijo, no, esto no puede ser, yo no estoy de acuerdo con esto, y dio sus razones y sus fundamentos. No lo escucharon, el señor Kirchner siguió insistiendo, y Rosati ese mismo día, al poco tiempo de llegar a ser un tipo joven, juez de esta Corte Suprema nuestra, que es tan importante, que tiene un historial fabuloso de Cortes Supremas, del mismo siglo XX tiene un historial de personajes estupendos, no hablemos del siglo XIX, que ya están en el procerato absoluto todos ellos. Pero ese honor, de golpe él dijo, no, yo con estos locos, los locos se refería al Poder Ejecutivo, y Rosati dio un portazo y se fue. Prácticamente se fue, no incorrecto ni grosero, porque no lo es, ni mal educado, pero sí dejando la constancia que se iba por algo grotesco y grosero que estaban por hacer, e ilícito como eran los sobreprecios en la obra pública, que ahora nosotros vimos en qué terminó el fenómeno de los sobreprecios en los años que lleva el kirchnerismo de gobierno, la década y pico que lleva hasta ahora. ¿En qué terminó? Y en que un personaje revolvió un bolso con $9 millones para que en todas partes del mundo apareciera la foto de que en la Argentina ocurrían estas cosas tan tremendas, tan grotescas y tan dignas de recordar la historia como un caso extraordinario. El Chorro, el secretario de Obras Públicas, que con el señor Devido, que es otro de los gángsters que permanece todavía exento de todo castigo y de todo juicio, o por lo menos proceso que corresponde darle, y que todos estamos esperando que lo metan en cana, porque es uno de los más grandes ladrones que ha tenido el país en este momento, el señor Devido, que en este momento se está hablando de su mansión en Zárate, que junta con la otra gran gigantesca mansión de ese barrio de la ciudad de Lima, de Atucha de Lima, cerca de Zárate. De todo eso se está hablando y se va a hablar días adelante. Yo desde ya se los digo, porque ahí está incluido Máximo Kirchner con la otra mansión que está frente a la de Devido, ahí en conjunto. Salieron las fotos, pero yo ya no me acuerdo de las fotos porque salieron hace bastante tiempo. Y esto que estábamos diciendo se debe a que el acontecimiento Rosati se fue.
Cuando se fue de la corte, el electorado santafesino de la ciudad de Santa Fe lo eligió intendente de la ciudad capital de Santa Fe. Hizo una gestión muy, muy buena y seria, y evidentemente muy limpia también, y pasó todo su periodo y dejó siendo muy joven. Y hoy vuelve a ser juez. Ustedes lo vieron el otro día jurando en televisión, que es un hombre que sigue siendo joven. No sé cómo hace, porque no puede ser tantos años así, porque él empezó estas tareas públicas hace más de 12 años, evidente. Pero saludamos muy bien a Macri por este nombramiento de los dos. Lo que hablábamos con Elena hoy. Pecó de un exceso de cuidado el presidente Mauricio cuando admitió volver atrás con el nombramiento. Yo no voy a calificar de tilingos a los que se opusieron a que nombre lo que se da en llamar en forma así grosera, llamar nombró el juez por decreto. No lo nombró por decreto, cumpliendo con la Constitución Nacional que le daba esa facultad, donde él podía por un decreto firmar un nombramiento de juez de la Corte, que tenía antecedentes. Yo recuerdo, sí, en la época de Frondizi fue cuando nombró al juez Vidó, que se escribe Vidau, y nunca me voy a olvidar porque fue un excelente profesor en mi facultad, y yo di la materia con él de sucesiones y familia, el doctor Vidó, José Vidó. Este era una lumbrera, un tipo extraordinario. Y lo nombraron por un año porque la ley dice eso. Si no puede tener acuerdo del Senado, porque el Senado no funciona en esas épocas, se lo puede nombrar por decreto, pero siempre antes de un año, si el Senado no alcanza a darle el acuerdo, el juez tiene que renunciar e irse. Y el doctor Vidó, cuando terminó el año y no lo podían, de acuerdo, él renunció y se fue. Esa es una vez que se cumplió perfectamente bien. Y además salió el artículo de La Nación, que yo me lo devoré con mucha fruición y ganas, del doctor Gregorio Badeni, dándole absoluta seriedad y corrección jurídica a lo que había hecho Macri. Quiere decir que si Macri se mantenía en las suyas, lo peor que le podía ocurrir es que pase el año y el Senado peronista no le da el acuerdo, como nosotros vemos se lo iba a dar, porque estamos viendo la historia como es ahora, pero Macri hubiera quedado muy bien y no lo hubieran criticado, pero lo criticaron por su calidad humana de que no pensaran que él podía hacer algo no correcto. ¿Qué pasa, Hugo? Cuando uno pone el dedito debajo de la palma de la mano, así como hacen en el básquet cuando piden un minuto, yo entiendo esa señal, la más famosa, pero él me la estaba pidiendo hace rato y yo no paraba mi speech. Adelante, Hugo. Sí, son 12:30, Ernesto. Tenemos la pauta publicitaria. Nada menos. Mirá qué tipo. Este es más cumplidor que Macri. Bueno. Adelante, siga usted con el aire, joven Cardoso. Doctor Poblet, buenos días. ¿Sería usted tan amable de dar la dirección de la Fundación Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en Vicente López? ¿Dónde está la sede? Gracias, muy amable. Buenos días, doctor Poblet. ¿Sabe usted o podría usted indicarme cuál es la diferencia que hay entre el derecho castellano y el derecho aragonés? Considero que ello es el origen de nuestros males, tanto españoles como americanos, latinoamericanos, ¿verdad? Por si usted sabe. Gracias, muy amable. Señor Poblet, respecto a los granos, esta semana se anunció que el campo va a necesitar una inversión de 58.000 millones. O
cosa que parece muy buena porque mueve el mercado. Pero ve aún con los precios nuevos cuánto se va a exportar con la producción. Ustedes piensan que pasó el efecto de lo que dice el kirchnerismo, pero quizás recién ahora se empieza a notar el agro que pasó exactamente lo mismo que a la carne. Y ahora entonces en Argentina se pierde la existencia de producción de grano. Son procesos lentos. Respecto a los servicios, sí, en los países centrales que transfieren tecnología a los países que como servicio solo pueden aportar mano de obra clara. Saludos, Canadá. El doctor Rosati no fue miembro de la Corte, fue ministro de Justicia. Y volvemos al aire, amigos. Lamentamos que alguno, sobre todo el oyente que nos habló del agro tanto y del mercado, no se le pudo entender porque había una interferencia de la línea cuando llegaba acá. Pero sí, los demás sí. Uno de los señores me preguntó por qué el derecho aragonés, el derecho castellano y latinoamericano, como le creo haber entendido que él pensaba, ¿por qué los países latinos no son tan desarrollados como los sajones? Y es cierto, ocurre eso. Pero no va por el derecho, porque al fin y al cabo todos el derecho de casi todo el mundo prácticamente proviene de una madre especial que es el derecho romano. En el caso de los sajones no sería tan así porque el sajón proviene de los pueblos bárbaros, aunque a usted le parezca increíble, pero no es tan increíble, es cierto. Pero el derecho romano ha sido la cuna de todos los derechos y ha sido muy bueno, y los grandes pueblos desarrollados no son solamente los ingleses y los de origen sajón o germano, etcétera. No, también son desarrollados pueblos que vienen del derecho romano, bueno, Francia, Canadá, hay muchísimos otros que podríamos nosotros traerle como ejemplo. Este no es un momento para elegir yo entre unos y otros, pero realmente acá viene por costumbres y por la adhesión al cumplimiento de la ley que tienen estos países desarrollados, sobre todo los de origen sajón, que es como decir ingleses prácticamente. Es que ellos vienen de los grandes principios que nacen de sus filósofos, pensadores e incluso gobernantes ingleses, que le dieron a la humanidad instituciones jurídicas y filosóficas y una inclinación a cumplir, yo diría que religiosamente, con la ley. Y también que utilizaron muchísimos ejemplos de sus religiosos, que también son de origen cristiano, no se lo olviden ustedes también. Eso sí que nos hace diferentes. Nosotros los latinos siempre fuimos un poquito más inclinados a burlar la ley, lamentablemente. En cambio, usted ya ve como ingleses y norteamericanos como sostienen el apego a la ley de una manera más ortodoxa que nosotros mismos. Eso no quiere decir que todo sea así, porque también nuestras instituciones y nuestras naciones han dado lugar al cumplimiento del derecho, el derecho en sí. Ya no digo más la ley, en este caso digo el derecho. Es interesante este punto analizarlo con más tiempo, tendríamos que hacerle, y esto es una audición de radio muy escasa en minutos y no me voy a poner en recordar que fui un catedrático en largo tiempo, pero que ahora no lo soy y no estoy preparado hoy. A ver, Hugo, ¿qué dice? Sí, el primer oyente nos había preguntado por el Ateneo Juan Bautista Alberdi de Vicente López. El Ateneo se reúne los días martes a las 19:30 en Melo 1853, Florida. Bueno, podés decirme 1853 con una mnemotecnia especial. Claro, 1853 es el año en que se sancionó la Constitución Nacional. Sí, señor. Así que es un número muy fácil de gracias recordar. a quien tenemos Constitución, a Juan Bautista Alberdi, pero también a don Justo José, por favor. Y también a Bartolomé Mitre, aunque no lo crean muchos, porque si son muy entrerrianos van a decir, no, Mitre no, yo soy entrerriano y digo Mitre sí. ¿Por qué Mitre sí? Si no hubiera tenido Mitre paralelo a Urquiza la misma grandeza
el mismo desprendimiento que tuvo Urquiza en Entre Ríos y él en Buenos Aires cuando dijeron, si yo, decía Urquiza, someto en la guerra a Buenos Aires porque le gano la segunda, tercera o cuarta batalla, voy a tener sometido y el país nunca va a tener paz. No podemos tener sometida a Buenos Aires, así que tendremos que hacer la paz. Y Mitre decía lo mismo. Si yo insisto en la preeminencia de Buenos Aires y lo apabullamos y le ganamos a Urquiza, todo el interior va a estar sometido y el país nunca va a tener paz. Y esa armonía entre estos dos grandes personajes, sanmartinianos los dos, miren lo que les digo, sanmartiniano por el desprendimiento que ellos, la nobleza que mostraron los dos. Y de ahí tenemos este país que no es de lo peor. Lo peor de nuestro país vino en el siglo XX, después del primer tercio, después de ese año que lo recuerdo con santa bronca, que es 1930, cuando un imbécil fascista, milico inmundo, don José Félix Uriburu, perdónenme los descendientes, a ellos no los tengo interés en manifestarles este fastidio, si se puede llamar fastidio mío, pero estos militares nuestros de la primera época, de esas primeras décadas del siglo, se equivocaron, y después los otros militares de los años 40, y no quiero incluir el caso Perón porque es un caso aparte el de Perón, déjenlo porque toco muchos sentimientos de distintas naturalezas sociales y políticas cuando vamos separemos un poco Uriburu de Justo, ¿no? Porque Justo realmente fue diferente, estaba con los aliados, quería favorable a la democracia. Era un ingeniero como Mauricio. Sí. Es cierto. No, en general Justo es muy difícil interpretarlo. Yo pienso que quien tiene un muy buen libro sobre su biografía, y yo ahí sí que conocía Justo más profundamente, es Rosendo Fraga. Se la recomiendo porque es una excelente biografía de Justo. Y fue una época muy difícil porque el mundo estaba requete convulsionado y él tenía mucha fuerza política acá en el país para cuando la Segunda Guerra Mundial empezaba en el año 39. Nuestro gobernante acá era un personaje puesto por Justo, también un radical excelente, que fue ministro de Alvear, el doctor Roberto M. Ortiz, una excelente persona que pudo gobernar apenas, tuvo pocos añitos y lamentablemente una diabetes monstruosa lo destruyó. Al primer año quedó ciego y al segundo año ya tuvo que renunciar. En los años 38, época que todavía teníamos el glorioso recuerdo de un país desarrollado como éramos nosotros. Y esa muerte de Ortiz fue fatal, porque el que podía sucederlo, y acá Elena se va a lucir con su anticipo, era el propio Justo, que todavía no estaba tan viejo y se murió ahí. Creo que murió de 69. 43. 43. ¿En el 43? No, yo dije la edad. Los 69 años. Sí. Él podría haber hecho otro periodo tranquilamente, pero lamentablemente lo agarró la muerte a los 3 caudillos del país, a los 3 dirigentes excelentes que el país podría haber tenido como en ese periodo de los años 38 que murieron juntos. Alvear, Ortiz. Murió Alvear, que también tenía apenas los 70 años, que podía gobernar otro tiempo más. Don Marcelo murió lamentablemente bastante joven. No muy joven, creo que tenía 71. Justo, que también tenía, dije 69, pero por ahí le andaba por ahí nomás, ¿no es cierto? Y el propio Ortiz, que lo agarró esa diabetes maldita. Que también, el que lo conoce a Ortiz, yo no lo conozco personalmente, no me cantan jovato, pero sí lo conozco a través de sus biografías y de las más modernas, que la excelente biografía, que es un poema, es la de Félix Luna, que la ha leído todo el mundo, pero lo vamos a conocer más por otras más actuales. Era un gordo que le gustaba morfar de una manera brutal, grandote, que se iba, ¿sabes dónde se encontraba con sus amigos a comer cuando era el joven abogado no de la empresa ferrocarrilera, sino que era un abogado común del montón, que muchos dijeron, no, fue abogado del oro inglés, mirá, no, fue un buen abogado de los ferrocarriles, pero cuando fue ministro de Obras Públicas de Alvear, a los propios ferrocarriles de los cuales él fue abogado, los trató con una seriedad total, no con desprecio, siempre un caballero, pero les hacía cumplir estrictamente
los contratos por los cuales existían estas concesiones a los ferrocarriles ingleses que habían sido sus patrones. Pocas veces se ejerció un control perfecto. Ortiz fue un excelente ministro de Obras Públicas de Alvear, no podía ser de otra manera. Y después fue prácticamente el ministro de Economía que le estaba manejando muy bien al presidente Justo las finanzas del país. Pero fue ahí cuando Justo decide que nombrarlo a él, porque tenía el electorado radical a su favor, porque nadie olvidaba que Ortiz había sido un excelente radical, hasta fue diputado nacional por el radicalismo antes del gobierno de Irigoyen. Y este Ortiz movía muy bien. Si él no hubiera muerto, o alguno de estos tres, nosotros no teníamos el fascismo acá en la Argentina que tuvimos en el año, que entró en el año 43, porque por eso quiero dejar de lado a Perón. Los malos militares fascistas fueron los del 43 y del 30 también, porque don José Félix era totalmente, tanto que cuando se enfermó, cuando terminaba casi prácticamente su dictadura, se fue a Francia y murió allá inmediatamente, en el año 31. Plena euforia de Benito Mussolini en Europa. Era uno de los políticos más, aparte de divertido como buen Tano y gestualista, o Tano digno de una película de Fellini, como era en sus muestras el fenómeno Mussolini. También llegó a ser el dictador brutal del fascismo, que a sus prisioneros los torturaba con el aceite de ricino. Qué bestia que era, los volvía locos, los mataba, los quemaba por dentro con el aceite de ricino, la bestia. Bueno, ese personaje Mussolini, en el año 37, para que ustedes se den una idea, la simpatía que irradiaba, recibió elogios nada menos que de don Winston Churchill, que ya era primer ministro inglés, desde luego. Recibió elogios de Churchill. Fíjense ustedes cómo estaba para equivocarse, así que no lo culpemos de todas estas cosas Perón, porque Perón es un personaje de muy distintas facetas y no lo tenemos que poder comparar con otros así de esa forma. Esto no es una defensa, ni es ningún ataque, es una apuesta a digamos, mantener siempre la equidad frente a estos personajes que han demostrado tantas adhesiones sentimentales y de gente que se ha esperanzado tanto en él. Pero ahí la tristeza es que no vino el peronismo, lo malo, vino el populismo de la mano de Perón. Pero la mano de Perón venía con otros coroneles amigos de él que hicieron ese año 43 una revolución absurda, nazifascista, espantosa, y que distorsionó a la Argentina, que nos metió en un neutralismo absurdo, porque nosotros en el 39 no hicimos como Brasil. Brasil se metió a apoyar a los aliados directamente. Sí, y eso que tenía un personaje del gobierno que no era de lo mejor. El hombre fuerte de allá era un dictador que no era militar, que era Getúlio Vargas, pero se incorporó con los aliados Brasil y le fue muy bien, y nosotros hicimos los neutrales. Yo les pregunto, amigos, teniendo como personaje gravitatorio en el mundo entero a un sujeto como Adolfo Hitler, ¿se puede ser neutral? Si usted tiene en su casa un sujeto con un puñal que va a degollar a sus 5 hijos porque sí, porque se quiere reír y se divierte degollándolo, ¿se puede ser neutral? Bueno, esto era el neutralismo nuestro equivocado que nuestros militares nos llevaron, porque ellos simpatizaban con Hitler y Mussolini. No lo querían demostrar porque sabían que Hitler y Mussolini acá en la Argentina no solamente no eran queridos, eran absolutamente repudiados. Ahora, qué interesante decirles, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, tuvo una natural simpatía por la gestión de Justo y la gestión de Ortiz. Los conocía mucho a los dos. Miren que fue muchos años presidente de Estados Unidos. Fue elegido 4 veces, que es el único caso en toda la historia de Estados Unidos, por la emergencia de la guerra. Y él tenía una particular predilección por el presidente Ortiz. Él se dio cuenta, en esta guerra de aliados, nosotros, y esto nos va a asustar a ustedes, nos va a asombrar, con la presencia de la Argentina entre los aliados, ya el mundo nuestro no tiene necesidad de ir con la guerra, porque el equilibrio total nos da ese país magnífico que está ahí al sur. Así pensaba Roosevelt, porque él veía en Ortiz una personalidad
muy parecida en el pensamiento al propio Roosevelt y al propio Churchill y al propio De Gaulle, que recién era un coronel que emergía en aquellos tiempos. Él lo veía y se entusiasmó tanto cuando fue nombrado que cuando se enfermó con la leucemia no dejó médico del mundo para que cada uno fuera a curarlo a Ortiz. Y así fue que pasaron acá enorme cantidad de personales de la medicina enviados por el propio Roosevelt, con mala suerte porque nunca se lo pudo curar a Ortiz. Sufrió, no renunciaba a pesar de estar ciego. Bueno, ya está. Hemos visto nosotros qué mala suerte extravagante. 3 personajes que murieron ahí, no más 3 líderes. Sí, fue una pena. Quería comentarle a la gente que estuve hablando con el doctor Andrés Cisneros. Va a venir el sábado próximo porque tuvo un problemita de salud, espero que esté bien. Y es una lástima, Ernesto, porque nos hubiera hablado de la importancia que tiene lo que está haciendo Macri ahora de acercarse a la Alianza del Pacífico, primero como observador, pero es el camino a integrarla. Y de esa manera podría tener la Argentina tratados bilaterales de libre comercio, que es lo que ha hecho crecer a Chile. De tal manera. Entonces, eso es una cosa que nos pone contentos, más allá de los problemitas que puede haber que tiene Macri con esta oposición que también es contradictoria. Estaba escuchando a Massa en las contradicciones que tiene con su afán de llegar a ser el líder del peronismo. Tiene una contradicción enorme. Habla de competencia y de protección del Estado a las pymes. Bueno, toda una cosa que no merece realmente Macri en este momento, que necesita de una ayuda de todos los partidos políticos, de la justicia, para poder arreglar todo el lío que tuvimos durante 12 años. Más allá del tratado de llegar como observador de la Alianza del Pacífico, sería maravilloso. También Macri está consolidando una democracia, que no es fácil hacer las reformas en democracia. Las hizo el presidente Menem, que por eso fue más importante lo que hizo Menem que Pinochet en Chile, que hizo las reformas que había que hacer de una manera autoritaria. En cambio, Menem, como lo está haciendo ahora también Macri, como lo hizo Frondizi, lo están haciendo dentro de un sistema pacífico en la lucha por el poder. Entonces, habría que ayudar, y estoy viendo que si no apura las reformas del Estado, que para mí lo ayudaría muchísimo a Macri, apurarlas para que baje la inflación, eso sería un dato fundamental para que no tener a los sindicatos que están apurando la suba de sueldos, como que por supuesto con la inflación nadie puede llegar a fin de mes, y las presiones para que Macri no pueda hacer las reformas. Entonces tiene que volver atrás, tiene que ser condescendiente con los gobernadores, ser condescendiente con los sindicatos, y cada vez que tiene que hacer una alianza de ese tipo, tiene que abrir la billetera, ¿no? Bueno, esa es la situación de la Argentina actual, que vamos a verla el sábado que viene muy bien con el doctor Cisneros, ¿no? ¿Sabés qué? ¿A quién me estás haciendo acordar? Un amigo tuyo que vos lo paseás por todos lados y que es muy simpático a veces y otras veces es muy desagradable. Es nuestro querido amigo Armando Rivas. Bueno. Que vos te debes acordarte que él siempre, no sé, él es un cubano inmigrante acá, prácticamente, inmigrante, no sé si lo es del todo. Y él siempre dice, la Argentina era un país desarrollado, fue un país desarrollado. Era la envidia de nosotros los cubanos, y Cuba era uno de los mejores países de la época, antes de Fidel fue así, de los mejores países de América Latina, pero sin embargo nos admiraban. Tanto es así que tu propio amigo se vino para acá y no se fue más, y no hay nadie que lo saque, y hasta canta tangos, ¿verdad? Bueno, pero te cuento que Armando Rivas, que es cubano, muestra también cómo tiene que ver el sistema, ¿no? Un sistema capitalista, democrático, para que los países, el rule of law del que habla justamente Armando, que viene de los americanos, ¿no? El respeto por los derechos civiles, el respeto por la Constitución que tenemos nosotros, como ha hecho crecer a muchos países. Cuba, cuando Armando se vino a la Argentina, estaba a la par de la Argentina. Tenía, pero autos, la gente tenía los mejores autos, que ahora todavía están viejos, maravillosos autos de esa época, televisión, cultura, absolutamente, camas por hospital mucho más que otros países de América Latina. Y cuando viene la debacle con estos sinvergüenzas, dictadores, como bien lo llamás vos, y que sabés decirlo con todas tus palabras, que terminaron con una Cuba desprovista de todo
todo, como está pasando ahora con Venezuela. Y eso tiene que ver justamente con no respetar la libertad económica, la democracia liberal, no cualquier democracia. La democracia liberal, que es la democracia republicana, ¿no? Elena, cuando te quiero volver a llevar al Tratado Transpacífico, que es lo que se quiere con tanto entusiasmo meter Macri. No solamente el libre comercio, que es una necesidad para cualquier país moderno y desarrollado o que arranca, que es muy importante el libre comercio, que nosotros lo teníamos vedado por todos los loquitos que tuvimos que aguantar en el gobierno en todos estos últimos años, sobre todo en las últimas décadas, estas horrorosas. Y el Transpacífico significa mucho más que el libre comercio. Significa ingresar al gigantesco mercado asiático. Nosotros no teníamos por dónde entrar porque parece que nos hubiéramos sitiado que detrás de la cordillera no se puede ir para allá. Que se arreglen los chilenos y los peruanos. Y nosotros que nos jodamos, o los colombianos. Y ahora es al revés. Nosotros tenemos, ya sabemos, el litoral atlántico espantosamente abandonado y ni siquiera podemos participar del litoral pacífico porque no nos decidimos. Y ahora entramos de lleno, si entramos en ese tratado transpacífico, el mundo pasa a ser nuestro mercado, ya no es del Atlántico para aquel lado y a conformarnos con este sector del globo y nada más. No, pasamos al otro lado. El mundo asiático es colosal, es estupendo. ¿Vos me querías decir algo sobre eso que te pusiste impaciente? Dale. Sí, justamente, que no solamente nos proyectamos con la salida del Pacífico, no solamente nos proyectamos hacia Asia, sino que también se amplió el canal de Panamá. Es decir, ahora por el canal de Panamá pueden circular barcos mucho más grandes de los que circulaban hasta ahora, de modo que nuestra producción, por ejemplo, de la provincia de Salta, perfectamente a través del puerto de Antofagasta puede salir también para Europa a través del canal de Panamá. Así que no solamente es Asia o América del Norte, la costa este de Estados Unidos, sino que también toda Europa se nos abre a través de esa vía. Y si los españoles de la colonia conocieron eso sin canal, ellos desde Nicaragua o de la misma Panamá, en esas épocas aprovechaban esos istmos. Así, te dije, los istmos, ellos cruzaban de océano a océano ahí cerquita y los barcos españoles del otro lado transitaban siempre por el Pacífico, los otros, de Portobelo, que es el puerto sobre el Mar Caribe, a Panamá, que es el puerto sobre el Océano Pacífico, en el istmo de Panamá. Ya lo hacían los españoles de la colonia a ese recorrido tan bestial para los otros, porque te imaginas lo que era dar la vuelta por Magallanes o dar la vuelta por allá arriba, por el Bering. No sé los barcos a vela no podían pasar por el Cabo de Hornos. El motín del Bounty, una película que todo el mundo conoce, con Marlon Brando. La misión es ir a las islas del Pacífico Sur para colectar unas plantas que después que se cultivarían en el Caribe para servir de alimento a los esclavos. Entonces el capitán del Bounty trata de pasar Blake, quiere tomar el camino más corto. El camino más corto es por el Cabo de Hornos. Pero cuando llega al Cabo de Hornos el viento es tan fuerte que no puede. Entonces tiene que ir hacia el este, pasar por África del Sur y por Australia para llegar a su destino. Bueno, yo te quiero aclarar una cosita nada más y sencilla que para los oyentes también es una clara aclaración. ¿Cuál es? Mira, los militares no los quiero juzgar in totum, quiero juzgarlos parcialmente. Los militares fascistas que creyeron en Hitler y Mussolini, por eso nos engrupieron con el neutralismo. El neutralismo fue un absurdo y un suicidio nuestro. Y que no pudimos nunca salir del neutralismo. El neutralismo no es ese el que sirve. Servía el neutralismo de Nerú, que no voy a extender en eso porque es muy largo, sino directamente para decir qué error grave estratégico cometió el país nuestro cuando se quedó ahí, en esas tonterías. No, nosotros ahora ese error lo vamos a enmendar. El paso inmediato que va a dar Macri es extraordinario. Es el mismo, nos hubiera pasado lo mismo que Brasil, con su dictadorcito abogado, que era Getúlio Vargas, supo adecuarse y le hizo muy bien, y a nosotros nos hizo muy mal aislarnos del mundo otra vez. Esta vez entramos al mundo, pero por la puerta grande, entramos por Asia. Pues en Europa nosotros, ¿qué tenemos que entrar? En Europa estuvimos siempre. Nunca dejamos de estar en Europa por nuestros antecedentes inmigrantes y por muchísimas razones. Pero el Pacífico es distinto. El Pacífico es un mundo desconocido y extraordinario. Ya sé que estamos
pasándonos, pero Malú es amiga mía y me perdona si yo cuando me fuerizo y le como minutos a su programa, así que me disculpe, Malú. Y don Julio Bárbaro, por favor. A él no lo conozco tanto. Así que, amigos míos, son las 13:01, yo me había embalado con esto, ya me había entusiasmado, y bueno, declaro mi frustración. Lo seguiremos en cualquier momento, porque ya veo la cara de ansiedad de Elena, que también quiere decir cosas, pero se le fue. No, ya nos vamos, y la semana que viene va a estar, por supuesto, Andrés Cisneros, y vamos a hablar de relaciones exteriores y un tema tan interesante, ¿no? Y tendremos el bicentenario de la independencia. Otro temazo. 13:01 con 12 grados 6 de temperatura, amigos. El próximo sábado con ustedes otra vez. Volvemos a prometer a Andrés Cisneros cómo nos vamos a privar de una personalidad tan extraordinaria como prometimos hoy y no pudimos cumplir. Señores, soy Ernesto Poblet, aquí en nombre de Hugo Kremer y Elena Valero Narváez. Les agradecemos su atención hasta esta hora y el sábado próximo a las 12 aquí con nosotros. Chao. Hasta luego.